La tarde de este martes, 9 gobernadores de extracción panista se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para tratar el tema de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar. Y aunque aún no han firmado el convenio, todos coincidieron en que la gratuidad en los servicios de salud debe ser paulatina. Previo a esta reunión, durante la conferencia matutina, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que 5 entidades federativas no se han adherido al nuevo esquema de salud, tras señalar que el plazo venció el pasado 31 de enero. El que decide que no se adhiere o que se adhiere a medias, pues obviamente no puede participar de este esquema solidario y tendrá que buscar la manera en que, en el marco de su responsabilidad estatal, pudiera, si así lo desea y ojalá lo desee, garantizar la protección a la salud de manera gratuita para los ciudadanos de la entidad. Sin embargo, celebró que 23 estados de la República sí hayan optado por sumarse al nuevo esquema de universalidad y gratuidad puesto en marcha por el gobierno federal. La adhesión fundamentalmente consiste, como lo habíamos dicho, en el compromiso de trabajar juntos por un mismo esquema, un mismo modelo, un mismo sistema que se comprometa con la gratuidad. No queremos que las personas tengan que pagar de su bolsillo en el momento en que reciben atención, cuando ya están pagando a través de sus impuestos. Lo mismo ocurrió, dijo López-Gatell, con todos los institutos y hospitales federales, incluido el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, quienes firmaron su adhesión el pasado 28 de enero, con lo que se eliminan los cobros por cuotas de recuperación. Entonces, hemos calculado que no tiene sentido esto, porque de los ingresos federales, de los ingresos fiscales, se puede dar una aportación directa a estos institutos y quitarle esa carga a la población. El funcionario aclaró que en el caso de las entidades que no firmaron el convenio de adhesión con el INSABI, se verán obligadas a adquirir medicinas, equipo médico e infraestructura a sobreprecios. Eric Pinto, 21 Noticias.